mis chicos. Bueno, una vez que pasaron, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Bueno, perfecto. sí, sí. Sí. Una vez que pasaron esta primera selección, de si reconocen al MHC, pasan a una segunda selección donde ven si reconocen al MHC con un antígeno. ¿Por qué? ¿Cuál es el antígeno o cuáles son los antígenos que se van a encontrar con mayor facilidad en el cuerpo, en el timo? Son los antígenos propios. Son células que ustedes tienen que imaginarse una cuestión de concentración. Imagínense que ustedes son un linfocito T y tienen la siguiente orden: encontrar un islandés en la ciudad de Buenos Aires. Lo van a encontrar con qué facilidad, salen de acá de Buenos Aires, no están en Islandia, están en Buenos Aires. ¿Se van a encontrar con un islandés fácilmente? No, porque no hay, o porque hay muy pocos. Lo mismo pasa acá. Los linfocitos T que fueron seleccionados, que son capaces de ver antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad, los primeros antígenos que van a ver son los antígenos típicos que tienen las células del timo, las células del cuerpo, las propias. No van a encontrar un fragmento de una proteína de una bacteria adentro del timo. ¿Pueden encontrarlo? Sí pueden encontrarlo, pero las probabilidades son muy, muy bajas de que así ocurra. Lo que sí va a pasar es que se van a encontrar con antígenos propios. Entonces, un linfocito T que encuentra en su TCR, se encuentra con un MHC y le expresa, y ese MHC adentro tiene un pedacito de una proteína que es propia, que no puede activarse. O sea, tiene que ser seleccionado para no activarse. Si se activa, está matando una célula propia normal. Entonces, ahí ocurre, como todavía está en la parte de selección, está siendo educado, ocurre la selección negativa y aquellos linfocitos que sí se activan, se mueren. ¿Por qué? Porque se activaron porque reconocieron el MHC con algo propio, se mueren. Solamente aquellos que pasaron la primera selección, reconocen el MHC, pero no reconocen, pasan de acá y no reconocen a nada, son capaces de salir a circulación, y eso se llama que las células T maduras son autorrestrictas y autotolerantes. Autorrestrictas porque solamente reconocen su propio MHC, y autotolerantes porque toleran cualquier antígeno propio. ¿Por qué digo su propio MHC? Porque cada uno de nosotros tenemos un MHC diferente. Por eso se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Histocompatibilidad significa compatibilidad entre los tejidos. Perdón, ¿me escuchan bien? Por acá Micaela pregunta, Sí, se le se cortó el escucha. audio. Entonces, bueno, es un problema. Perdón, Mica, es problema tuyo. Autorrestricto, cada uno de nosotros tenemos un MHC diferente. ¿Cómo se descubrieron los MHC? Complejo mayor de histocompatibilidad. Histo es tejido, compatibilidad es compatibilidad entre personas. Cuando una persona le da un órgano a otra persona, supongamos que los antígenos sean los mismos, porque las proteínas son más o menos iguales, el órgano en general así es rechazado. ¿Por qué es rechazado? Porque los linfocitos B reconocen al propio MHC, perdón, los linfocitos T
el TCR, reconoce al propio MHC, al propio complejo mayor de histocompatibilidad. Y cada uno de nosotros tenemos un complejo mayor de histocompatibilidad diferente unos de otros, salvo que seamos hermanos gemelos, o ya busquemos cuál es nuestro, eso se llama cuando se busca compatibilidad para un trasplante de órganos. Cada uno de nosotros tenemos un MHC que es casi único. Y es ese MHC, nuestros linfocitos T, cada linfocito T de cada cuerpo, pasan en esta educación, esta selección positiva primero y después negativa, en el timo donde son seleccionados aquellos que son capaces de reconocer solamente el MHC propio. Por eso no se pueden compartir los órganos así nomás, porque pones un órgano de otra persona, el MHC es otro, el linfocito T del que recibió el órgano dice, che, pará, este MHC no es propio, lo tengo que atacar. La célula que porta este MHC es extraña, lo ataca y lo rechaza. Y autotolerante es porque, bueno, una vez que está dentro del cuerpo, tolera todos los antígenos que son propios del cuerpo. Una vez que ocurre eso, abandonan, se van por los ganglios linfáticos y por las venas y se van a circulación a dar vuelta por el cuerpo, donde eventualmente, en algún momento, encontrarán en un MHC propio un antígeno extraño. Normalmente pasa que la célula está expresando una proteína extraña o una proteína de un virus y esa célula la va a matar. O hay otras células que no vamos a ver acá que expresan, por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos cuando fagocitan una bacteria, la degradan y algunas de los pedacitos de proteínas de la bacteria las expresan en su MHC y ponen adentro del MHC un fragmento de la proteína de la bacteria. Un macrófago, después de fagocitar, se convierte en otro tipo de célula, que es una célula presentadora de antígenos, una célula especial que lo único que hace es buscar linfocitos T que sean capaces de reconocer ese antígeno que tienen en su MHC. Se lo presentan y le dicen, che, mirá, esto es algo extraño, y ahí lo activan. De hecho se llaman así, células presentadoras de antígeno. Bueno, ¿cómo pasa la selección? Estos son un repaso, un resumen de cómo pasa la selección. Tenemos el doble negativo, no expresan los precursores, no expresan ni alfa ni beta, no expresan nada de TCR. Primero se van pasando, se van empezando a expresar, se convierten en doble positivos porque expresan CD4 y CD8, ahí tienen una pequeña cantidad. Algunos van a reconocer al MHC de clase 1, hay dos tipos, no importa tanto, y otros van a reconocer al MHC de clase 2. Y algunos no van a reconocer a ningún MHC. Los que no reconocen nada, se mueren. Por eso, la primera selección positiva. Los que reconocen al MHC van a reconocer al tipo 1 o al tipo 2. Si reconocen al tipo 1, se van a convertir en CD8 positivo. Van a dejar de expresar CD4 y se van a mantener expresando CD8. Si reconocen al MHC clase 2, van a dejar de expresar CD8 y se mantienen expresando CD4. Son dos tipos de linfocitos diferentes, hacen cosas diferentes. Si esto pasó, empiezan a expresar más cantidad de TCR y se fijan, bueno, si el CD8 no interactúa, la primera selección ya pasó, la segunda selección, si el CD8 que reconoce al MHC clase 1 reconoce a algo propio, se muere. Perdón, no reconoce algo propio, se muere. Lo mismo le pasa al CD4. CD4, si reconoce algo propio, se muere. Está la selección negativa. Y los que pasaron el reconocimiento del MHC y no reconocen nada, se convierten en células T maduras, que van a ser CD8 positivas o CD4 positivas. Y esas se van a circulación.
Y esto, si esta es la cantidad, estos números de células, si lo vemos así como cantidad, esto es la intensidad de la señal que recibe el MHC. En la primera parte, acá en la selección positiva, supongamos que hay muchas células, de repente un montón de células, esto es como sería el camino de la célula en el desarrollo. Al principio la intensidad de la señal es poca porque hay poco TCR, en un momento es muy alta, cuando ya expresa mucho TCR, si es muy alta, aquellos que reconocen el MHC sobreviven, los que no reconocen se mueren, y después de los que reconocen antígenos, algunos sirven. ¿Para qué es esto? Uno es primero es para estar seguro de que solamente puedan reconocer antígenos en el MHC. Y la segunda parte es para que solamente puedan reconocer antígenos que no son propios, digamos, si no hay autoinmunidad. Y de esto, es decir, de ese doble positivo, vamos a tener los CD4, los CD8, la mayoría se van a morir, fíjense, se mueren más del 95%. De esos, si se acuerdan, yo les decía, bueno, si hacemos las posibles combinaciones que se generan en los distintos rearreglos, tenemos 2 por 10 a la 18 posibilidades. Bueno, la gran mayoría, más del 95%, son combinaciones que o no reconocen el MHC o reconocen algo propio. Todos esos se mueren ya sea por selección positiva o selección negativa, digamos, porque no pasan la selección positiva o porque pasan o son seleccionados negativamente. Entonces, más del 95% se muere y entre el 3 y el 5% se van a convertir en CD4, CD8, que tienen algunas funciones particulares. Los CD4 son los que van a interactuar con los linfocitos B y con los macrófagos y van a afinar la respuesta inmune, si la respuesta inmune va a tener que ser activando células o activando anticuerpos, como son un poco de los directores de cómo va a ocurrir una respuesta inmune frente a algo extraño. Y los CD8 positivos son más efectoras, es decir, cuando ven una célula que tiene un antígeno extraño, lo matan directamente, lo matan y activan a los macrófagos para que vayan y limpien la zona fagocitando los restos de células. ¿Cómo ocurre esta activación? La vamos a ver en la siguiente materia que van a tener conmigo, así que acá hoy vamos a terminar con la materia de hematología, por lo menos de cómo se activa un linfocito y cómo se generaron los linfocitos. ¿Qué quiero que se lleven de acá? Bueno, acá está un poco todo. Quiero que se lleven esto, que se lleven. ¿Cuáles son los eventos principales que tienen que ocurrir para que se genere un linfocito B o un linfocito T? Desde ya le digo, es la expresión de la recombinasa. ¿Por qué? Porque tanto el receptor del linfocito B como el receptor del linfocito T requieren o se generan recombinando distintos fragmentos de genes. Los BDJ en las combinaciones que vimos más arriba, BDJ para alfa y para beta en el TCR, y BDJ o LBJ para la cadena liviana y la cadena pesada del BCR. El BCR y el TCR son dos cosas diferentes. Son completamente dos cosas diferentes. El receptor del linfocito, el BCR, está en un gen. De hecho hay dos regiones, la cadena H, la cadena liviana y la cadena pesada, la H y la L, están nada que ver con los TCR, los genes de linfocitos T. Todas las células lo tienen del cuerpo, solo que los progenitores que se van a convertir en linfocitos
activan en un momento temprano, de nuevo, activan en un momento temprano la expresión de los genes de las recombinasas y van a recombinar estos genes para que se puedan expresar. Parte de la ontogenia, es decir, del desarrollo de los linfocitos B y de los linfocitos T, lo más importante es que tienen que estar seguros que sus receptores, primero, se expresen de manera correcta, y segundo, que no reconozcan algo propio. Para los linfocitos T se les agrega que además reconozcan al complejo mayor de histocompatibilidad o reconozcan antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, son esos 2 o 3 características claves que tienen que tener los receptores de linfocitos B o de linfocitos T para funcionar. Bueno, vamos, ahora les paso esta. ¿Alguna consulta? ¿Alguna? Sí, yo, profe, tengo una duda. O sea, imagino que tiene que haber miles de dudas porque es muy difícil contar esto sin ver cómo van a funcionar, y a medida que funcionan uno se puede dar idea de qué está pasando, cómo se generaron. Pero sí, te escucho. Los linfocitos T que presentan el CD4 son los que son de memoria. No, después los T, ya sean los CD4 y los CD8, esos son linfocitos maduros. Después de que se activan eventualmente, hay un proceso de amplificación y hacen su función, ya sean ayudando si son helper o son CD4, o matando si son CD8, se mueren y quedan, pero no todos, quedan algunos dando vuelta que son los de memoria. Pero pueden ser los dos, pueden ser CD4 o CD8. Pero esos son linfocitos que pasaron un primer ataque o una primera activación porque encontraron su anticuerpo, su antígeno. ¿Me explico? Encontraron el antígeno del agente infeccioso. Sí. Fíjense, acá, hasta acá lo que vimos, era cómo se generaron cómo se generaron los linfocitos. Pero no dijimos nada de qué van a hacer esos linfocitos. Todavía lo único que logramos tener son células que están dando vuelta en circulación, células, linfocitos B maduros y linfocitos T maduros, que están ahí con sus receptores, el BCR o el TCR, listos, son receptores funcionales que solamente se van a activar si el linfocito B encuentra el antígeno directamente y se pega a su receptor, o si el linfocito, si viene una célula presentadora de antígeno y le presenta un antígeno a un linfocito T, ahí se van a activar y van a hacer cosas. Esas son las funciones. ¿Qué cosas van a hacer? El linfocito B se va a transformar en plasmocito, es decir, célula productora de anticuerpos, y el linfocito T, depende si es CD4 o CD8, se va a activar, se va a amplificar, se van a dividir, los dos. Lo primero que ocurre es se empiezan a dividir, porque con que haya un solo linfocito T no alcanza para nada, digamos. Necesitamos que haya muchos. Entonces, cuando hay unos están dando vuelta, uno solo reconoce, se activa, empieza a proliferar, a multiplicarse antes de hacer algo. Eso pasa en 2-3 días. Y una vez ya que está amplificado por división, por multiplicación, empieza a tener su función. Si el linfocito B se va a convertir en plasmocito y todos esos clones van a empezar a expresar anticuerpos y van a secretar anticuerpos, eso tarda 7 días más o menos.
la primera vez. Y si es un linfocito T, en 2-3 días se va a convertir en un linfocito T helper, le va a ayudar a los linfocitos B, le va a dar señal de que se tienen que activar, o se va a convertir en linfocito T citotóxico, se va a amplificar y va a matar la célula que tiene enfrente, la célula que tiene el antígeno extraño. Pero eso es ya cuando están funcionando, cuando encontraron por primera vez un antígeno extraño. Hasta ahora, que es lo que quiero, lo que de hecho entra en el final y donde termina hematología, es cómo se generaron esos linfocitos. Tienen que pensar que están dando vueltas, llegaron desde una célula madre a un linfocito T o B que está en circulación, listo para encontrar su antígeno. Lo que pasa después es para otra materia, y al final de todo eso, de cuando un linfocito T o B encuentra su antígeno, en algunos casos, y el antígeno es eliminado, la mayoría se muere dejando 2 o 3% vivos, que son con una función especial, que se llaman linfocitos T o B de memoria. Pero tiene que haber pasado la segunda parte, que es haber encontrado su antígeno. Al principio es un antígeno virgen, maduro virgen, que todavía nunca encontró su antígeno, y que en general son la mayoría de los linfocitos que están dando vueltas. Por ejemplo, todos nosotros tenemos linfocitos para el virus, contra virus de cualquier SARS o cualquier, no sé, parvovirus canino. Tenemos linfocitos que son capaces de reconocer el antígeno del parvovirus canino, que nunca el ser humano se contagia de ese virus porque es de los perros. Pero tenemos esos linfocitos, y son linfocitos que jamás van a ver su antígeno y por lo tanto nunca se van a activar, pero están porque se hacen al azar. Eventualmente, un día, alguien, alguna vez, no sé, es mordido por un perro que tiene parvovirus y el virus por alguna razón llega a la sangre, no va a pasar nada porque el virus no es capaz de infectar al ser humano, pero los linfocitos que están ahí dando vuelta lo van a detectar y van a montar una respuesta inmune y lo limpian tranquilamente. A pesar de que es un virus que nunca generaría un problema para nosotros. Tenemos linfocitos para esos virus. El problema puede ser, bueno, a su vez los virus y las bacterias van evolucionando de manera de tratar de no tener antígenos que sean reconocidos por el sistema inmune. Si el sistema inmune reconoce o el virus tiene un antígeno que fácilmente es reconocido por el sistema inmune, lo ataca y nunca infecta en principio. Y es la idea de las vacunas. Lo bueno de que una vez que un linfocito montó una respuesta inmune porque encontró su antígeno, en general queda más cantidad de linfocitos T de memoria o linfocitos B de memoria, que en vez de tardar 7 días en generar una respuesta, tardan 48 horas. Entonces rápidamente eliminan todo antes que la enfermedad evolucione. Profe, ¿y por qué hay una primera y segunda dosis? Porque, por ejemplo, en las vacunas que tienen una primera y una segunda dosis, es porque el antígeno, por ejemplo, puede ser muchas cosas, pero una de las cosas es, por ejemplo, el antígeno es poco antigénico. ¿Qué significa que es poco antigénico? Que tiene poca capacidad de disparar respuesta inmune. La dispara, pero en poca capacidad. Entonces, con la primera dosis se dispara una parte, o el sistema y se dispara poquito, porque también es cuestión, nosotros estamos acostumbrados a pensar en inmunizado o no inmunizado. Por ejemplo, ¿tenemos anticuerpos o no tenemos anticuerpos? La realidad es que si uno mide los anticuerpos, va a haber gente que tiene 0, gente que tiene 10, que tiene 100, que tiene 1000, que tiene 10.000, que tiene 10 millones. ¿Cuál es el funcional, digamos? ¿Con tener 1 alcanza? No. ¿Con tener 10 alcanza? No. ¿Con tener 100 alcanza? ¿O 500 o 700? ¿O 10.000 o 1.000.000? Entonces, los Es un antígenos refuerzo. en la segunda dosis, como ya el sistema está todo listo y ya está
ya hay algunos de memoria, dispara una respuesta mucho más fuerte y mucho más grande. Entonces, hay más linfocitos, hay más linfocitos B, hay más anticuerpos, hay todo más, inclusive más de memoria. Entonces, particularmente los que requieren 2 dosis es porque la primera dosis da un poco de anticuerpo que funciona. Pero muchas veces, ese poco de anticuerpo, con el tiempo, con los 2 o 3 meses, de hecho, la idea, si la pregunta será por COVID, que todo el mundo estamos atentos a eso, en aproximadamente 3 o 4 meses, con la primera dosis, mucha gente empieza a decaer la cantidad de anticuerpos. O sea, la respuesta inmune, que es también parte de la función, no dura para siempre. No dura para siempre. Es una vez, cuando se acaba o desaparece el antígeno, baja la respuesta y, y listo. ¿Y es efectivo si se pasa el tiempo de los 3 meses, como le van a dar a algunos la segunda dosis? Bueno, es que todo depende de la gente. Hay gente que con una dosis ya alcanza y tiene anticuerpo para toda la vida, más o menos el 30%. Otro 30% tiene como un año de anticuerpo más o menos, y hay un 10%, por ejemplo, hay un 10 o 20%, un 10%, que por más que se haga 1 o 2 dosis, no genera anticuerpo. O sea, no es matemática. El problema de la biología o la medicina, que es parte de la biología, que cada uno de nosotros respondemos de manera diferente a todo. Todo lo que hablamos acá, sí, todos tenemos linfocitos T, todos tenemos linfocitos B, salvo que tengamos alguna inmunodeficiencia o algún problema genético que no tengamos, que existen. Y todos se arman de la misma manera. Ahora, la cantidad y la proporción, cuál es exactamente el clon que sobrevivió o el que no sobrevivió, para cada uno es diferente. Cada uno de nosotros tenemos un MHC diferente. Un MHC diferente significa que los linfocitos, cuando pasaron por la corteza del timo, fueron seleccionados para reconocer el MHC de las células propias que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de los que están ahí en los videitos, tenemos un MHC diferente. Es una molécula diferente. Entonces, en algunos casos funciona perfecto y en otros casos funciona más o menos, no se pega tan bien. Y depende después la segunda selección, porque el MHC en el medio tiene así literalmente un fragmentito de proteína. Y viene el linfocito T, lo toca y dice, esto es un MHC, acá adentro tengo un antígeno que es propio, me muero. No es propio, monto una respuesta inmune. Por ejemplo, puede ser que en el medio se ponga de ese MHC un pedacito de una proteína que es muy parecida a algo del cuerpo. Entonces el linfocito dice, esto no lo reconozco, el MHC, la proteína esta es extraña, y resulta que era una proteína, o sea, el colágeno, o colágeno de las articulaciones, un colágeno particular. Va y ataca a las células de la articulación, entonces tenemos una artritis, un reuma. ¿Por qué? Porque nuestro MHC justo es reconocido de una manera extraña, como algo raro, y es atacado. Como está en el límite entre propio y no propio, es atacado. ¿Nos pasa a todos? No, no nos pasa a todos. Pasa con algunos MHC, pasa con algunos TCR que encajan con esos MHC. Cada uno de nosotros tenemos una respuesta que es levemente diferente, por 2 cuestiones. Una cuestión es genética, es decir, cada uno tenemos distintos genes, distintos MHC, y segundo, cada uno tenemos, los genes funcionan en un ambiente, entonces se expresan en mayor o en menor cantidad. Y eso hace que cuando uno dice, bueno, vacunamos con la misma vacuna a toda la población, a algunos esa vacuna no les hace nada, a otros los tira en la cama porque le hace una respuesta inmune muy fuerte y entonces genera como inflamación y fiebre y qué sé yo, por más que no haya enfermedad, la vacuna misma le disparó a que los linfocitos T, particularmente los CD4, digan, esto es una enfermedad, esto es un virus, por más que no lo sea, armemos una respuesta completa, con fiebre, con todo el cuerpo.
a otras personas, dice, esto es una proteína extraña, listo, y un linfocito va, se multiplica y listo, generó la inmunidad. Y la persona ni se enteró. Pero el mecanismo es similar. A lo que voy es que cada uno de nosotros tenemos como distintas intensidades de los mecanismos. En este caso, particularmente para COVID, no se sabe muy bien exacto, o sea, la vacuna funciona te protege bien de no morirte, pero no te protege de infectarte. Los vacunados se van a infectar igual, hay menor proporción, y muchos, los que naturalmente iban a pasar una enfermedad moderada, tal vez sea leve o asintomática, y los que se iban a morir, tal vez los que se iban a morir no se mueren, pasan a moderado o a leve, porque el cuerpo ya está como entrenado para atacar al virus, pero no está entrenado para impedir que el virus infecte. Ese es otro tipo de vacuna que no se logró para el COVID. Por ejemplo, la vacuna de la papera. La vacuna de la papera sí genera anticuerpos que evitan que el virus entre directamente. Entonces, es protectiva. Se llama vacuna protectiva. En este caso, para el COVID es una vacuna que evita que el cuerpo se enferme gravemente, pero no evita tanto, no hace anticuerpos que impidan que los virus entren, porque aparte como entran en la nariz, ¿no? Hay pocos anticuerpos afuera, hay uno solo que es el IgA, que también lo vamos a ver en la próxima materia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué nombre tiene la materia, profesor, que usted va a dar? La verdad que no lo sé porque es inmunohematologías, o inmuno, es la parte de inmuno. Que es básicamente un poco más intenso todo lo que tiene que ver con la parte del sistema inmune y con expresión de marcadores en células hematológicas, digamos. ¿Otra pregunta? Bueno. Entonces, si no tienen más preguntas, voy a cortar acá, después subo también el Yo video. Sí. tengo una con respecto al parcial. Yo tengo que rendir ahora al sí. final. ¿Esa nota se va a promediar con la primera? Porque me saqué un 6 recién y no me alcanzaba. ¿Se promedia con eso o con el anterior? Se promedian los 3. Ahí está. Los 3, sí. Gracias. Y zafan, porque a partir del parcial pasado, de este que acaban de rendir, tomé la decisión de que no va a haber más promoción, la materia no va a ser más promocional, se va a ir a final, sí o sí. Así que los que promocionaron, felicitaciones, y si no, bueno, tampoco es tan complicado. Al final es igual que los parciales, solo que tenemos 2 temas nada más. Y Perdón, entra no esta entendí clase. algo. O sea, ¿Sí? no se promociona, todos hacemos el final. No, ustedes ya está, esto para los que vienen. Ustedes para los que vienen. ¿Cómo todos vamos? Nosotros zafamos. Ah, ok, no había entendido. No, para los que vienen. No se asusten. Entonces, esta clase también entraría entonces en el Sí. final. Sí. Ah, buenísimo. Los que van a rendir final, esta clase entra. Y para los que no van a rendir final, también ahora en la semana les va a llegar un TP, así que lo tienen que hacer van a tener la semana que viene y la próxima,
como máximo, para ponerse al día con todos los TP, así puedo cerrar el acta con la nota final que vayan a tener, más allá de los parciales, la presentación de los Va a dar la lista de todos TPs. los que tengan que ir Sí. final. Ahora, después de esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda, algo con respecto al parcial? Va a dar una lista con los que tienen que rendir el final para saber. Sí. Ahora, hoy en el día, les subo la lista de los que tienen que No rendir escucho. final. A ver, para que te lo escribo por acá. ¿Me escucha? Sí, escucho. En el primer parcial, a mí me pasó de que entregué el parcial y se acuerda que yo le había mandado mensajes que cuando estaba esperando la nota, que el parcial nunca se había entregado. Sí. No sé si le había mandado una captura de que me figuraba como que lo había entregado y al final tuve que hacer el recuperatorio. Pero porque no me dejó o sea, después de... Aunque le digan no entregado, a mí me llega siempre, todo lo que fueron haciendo, me llega la primera vez. El entregado es como una cuestión aparte. De cualquier manera, me acuerdo, y me llegó, y me acuerdo tu caso, y vimos después también la captura de pantalla. De hecho, yo te corregí de la captura de pantalla. Siempre me llegan, no se preocupen tanto por eso. Y de hecho, los que me entregaron y que me dice fuera de horario, aunque le diga fuera de tiempo, yo lo tengo registrado eso. No es un problema. bueno, era eso. Los que tienen problemas, yo les aviso, che, hay un problema. A cada uno de los que no me entregaron o me entregaron, no, ninguno me entregó tarde. Y si me entregaron, no sé, a las 10:05 y era hasta las 10, era 10:05. Tanto no el sistema me lo avisa, pero yo veo que muchas veces, y de hecho veo también si entregan varias veces, cuando entregaron cada uno, eso no es tanto problema. No se pongan nerviosos por eso. Se corta, profe. Bueno, nos vemos y a la tarde les subo la clase. Cualquier consulta me lo hacen por WhatsApp o por el mail. Así que hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.